toda la actitud del secretario general de la ONU en la cuestión del conflicto árabe-judío o palestino-israelí se entiende perfectamente si valoramos cómo llega un diplomático a ser secretario general de la ONU, con qué apoyos tiene que contar para llegar a ser, para llegar a detentar un puesto tan importante a nivel internacional. En particular, el señor Antonio Guterres, antes de llegar a ser secretario general de la ONU, fue presidente de la Internacional Socialista. Y antes de eso, fue primer ministro de Portugal. Eso quiere decir que contaba con muchos apoyos en Europa y en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, para llegar a ese cargo tan importante. Ese bagaje político de Antonio Guterres, todas las amistades que su carrera política le ha labrado, más las alianzas que ha conseguido tanto como político portugués como político socialdemócrata europeo, explican que llegara a ser secretario general de la ONU. Dicho esto, en el conflicto israelo-palestino, como en otros conflictos, el señor Guterres se comporta como un típico político profesional, como un típico y previsible político profesional. Entonces, en este conflicto en particular, aparte de sus obligaciones como secretario general de la ONU en sí, en este conflicto en particular no se trata tanto de que se alcance la paz y se alcance también un acuerdo justo y equilibrado entre las partes. Porque las potencias internacionales que están directa o indirectamente complicadas en el conflicto, así como los países en general que tienen intereses vinculados al conflicto, ya sea por su cercanía regional o por sus intereses mundiales, en definitiva, pues a los países en general de la ONU no les interesa tanto este tema de la paz y la justicia. Cada país al final va a obrar en función de sus intereses particulares, de sus intereses nacionales. Y el señor Guterres no va a dejar de estar al margen de esos intereses nacionales como portugués, como europeo y como político con una marcada y connotada carrera
a sus espaldas. Por lo tanto, después de la conmoción del ataque en sí del 7 de octubre, que obviamente iba a tener una respuesta lógica y absolutamente previsible por parte de Israel, lo que no plantearon los países miembros de la ONU, a los que en definitiva tiene que responder el señor Gutiérrez, porque en definitiva el señor Gutiérrez es un empleado de la ONU, al fin y al cabo es eso. Pues lo que no plantearon los países miembros de la ONU, y particularmente aquellos que tienen más voz, que tienen un peso más grande en la ONU, que son los países que tienen un asiento permanente en su Consejo de Seguridad, es decir, los países, las potencias, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que en definitiva son los que ponen en marcha la ONU. Lo que no plantearon, como digo, estos países de la ONU era, saber quién tenía razón en ese conflicto. Buscar alguna forma de interlocución de las partes, de mediación en el conflicto, tanto para aclarar lo sucedido como para paliar las consecuencias que ya se han producido, es decir, para intentar resolver la cuestión de las personas secuestradas, así como para impedir que el tema fuera mayor, es decir, que se produjera la guerra que ya Israel había declarado que iba a lanzar sobre Gaza, porque esta ha sido una guerra realizada con semanas de antelación. Y por lo tanto, la llamada comunidad internacional, es decir, la ONU, tuvo tiempo de sobra, tanto para impedir la escalada del conflicto, como para dar una solución más equilibrada, negociada y, a ser posible, pacífica al conflicto. Pero los intereses de las partes, es decir, los intereses de cada país, de cada potencia, hicieron que el conflicto se desviara hacia la cuestión de los buenos y los malos, hacia la cuestión de la venganza, hacia la cuestión de quién derramaba más sangre, y no hacia la cuestión de hacer justicia, evitar males mayores y resolver los problemas que el ataque del 7 de octubre había creado, es decir, particularmente la cuestión de los secuestrados por parte de Hamás, organización terrorista palestina. Y una vez que queda claro que esto no va de hacer justicia, una vez que queda claro que esto no va de intentar resolver la situación, que lo que va es de que cada parte se lave la cara y se cubra las espaldas, y que al menos ese famoso orden internacional no quede demasiado perjudicado. Una vez que queda claro que esto no va de la justicia ni de la verdad, ni del bien común, sino solo de lo que me toca y hasta qué punto mi interés como país o como grupo de políticos queda comprometido, a partir de entonces podemos entender cómo se desarrolla este conflicto en particular, por qué la guerra se recrudece y por qué al final
La cuestión es fundamentalmente un tema que solo pueden resolver los israelíes con el apoyo de contados países y con una comunidad internacional que hipócritamente intenta poner las vendas cuando las heridas se han hecho cada vez más profundas y difíciles de subsanar.